Son actos delincuenciales que se caracterizan por una violación de la ley, cometidos por personas de nivel socioeconómico elevado en el marco de sus actividades profesionales y en vista de llegar a una ganancia más importante. La delincuencia económica. Los agentes que intervienen en el sistema de economía de mercado son tres: las familias, las empresas y el Estado. Las familias tienen un doble papel. Por una parte son las propietarias de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, y de los conocimientos asociados, la tecnología y el know-how. Por otra parte son las unidades de elementales de consumo. Por su parte, las empresas utilizan los factores productivos de las familias para producir los bienes y servicios que las familias demandan. Los intercambios entre empresas y familias se producen en los mercados. Las familias entregan los factores a las empresas y reciben a cambio las rentas, sueldos, salarios, beneficios, alquileres. El intercambio se produce en los mercados de factores, agencias de colocación, bolsas, ferias. Las empresas producen bienes y servicios, BICs, que intercambian con las familias en los mercados de BICs, recibiendo a cambio el dinero gastado por las familias. En el sistema económico hay que distinguir, por tanto, entre flujos reales, que son los movimientos de bienes, servicios y factores, y sus contrapartidas monetarias, los flujos financieros. El Estado interviene de forma más compleja, detrae impuestos. El Estado interviene de forma más compleja, subvenciona a las familias y a las empresas e interviene en los mercados de factores y de BICs. Primero, delincuencia y sociedad. El desarrollo económico generado en el siglo pasado constituye un factor de primera magnitud que ha incidido en el nacimiento de nuevas formas de delincuencia. Sistema capitalista, principio de libre competencia, cuyos estímulos fundamentales residen en la ganancia y en el desarrollo. Segundo, política de beneficio, tratando de rebasar su margen legítimo y desembocando en la realización de actos delictivos. La economía hoy se caracteriza por el hecho económico abstracto y anónimo basado en un movimiento circulatorio de bienes y de capital. El empresario individual ha sido reemplazado por la división del trabajo de la gran industria. La sencilla producción de mercancía ha sido sustituida por un proceso de fabricación renovado, industrial y con división del trabajo, expansión de nuevos modos de pago e intervención del Estado en la política económica. La delincuencia económica es un fenómeno delictivo universal que se origina en todos los países sin distinción de ideologías, es decir, no es exclusivo del capitalismo. En el capitalismo se llama delincuencia económica, en el socialismo se llama delitos de función. En el capitalismo se trata de explotar el principio de libre competencia mediante toda clase de manipulaciones para obtener un beneficio financiero legítimo, competencia desleal, espionaje industrial. En los sistemas dirigistas es una agresión a la economía socialista, es decir, violación de planes económicos, mercado negro, cohecho, tráfico de divisas, falsedades. Tercero, progreso tecnológico, de gran importancia en el nacimiento y evolución de la delincuencia económica. Hablamos entonces de la criminalidad de ordenadores electrónicos, prolifera en Estados Unidos y Europa, manipulación de datos y programas, su destrucción, su empleo sin autorización o el espionaje, colaboradores de empresas de seguros que ingresan en sus cuentas, rentas de fallecidos. Cuarto, desarrollo de las relaciones internacionales. Ha sido un aspecto que ha incidido bastante en la proliferación de la delincuencia económica como consecuencia del crecimiento conjunto de los distintos espacios económicos y se ha podido percibir una cooperación internacional en delitos como fraudes, estafas, falsificación de documentos, corrupción, espionaje, sobre todo a nivel de créditos y pagos, financiación y empleo de capitales. Quinto, la desorganización social. En la actual sociedad postindustrial el conflicto de valores se hace más palpable. Se presenta una coyuntura favorable que, ocasionada por la escasez de bienes, conlleva la delincuencia, trato sumamente benigno e indulgente que los delitos económicos reciben en todos los países por parte de la opinión pública, legisladores y órganos de persecución penal. Sexto, el bien jurídico en los delitos económicos, objeto de la represión penal, solo pueden ser conductas socialmente nocivas incompatibles con la ordenada convivencia colectiva.
La intervención penal no puede afectar simples modos de ser de la persona, aunque sean socialmente molestos, ni tampoco la mera violación de las pautas morales dominantes. Debe ser concreta, específica y objetiva. Daños materiales. Los daños materiales son los financieros, los atentados contra la vida, la integridad física, la salud, la manipulación con medicamentos, venta de productos nocivos. Daños inmateriales, pérdida de confianza en el tráfico mercantil, la deformación del equilibrio de mercado y la eliminación de la competencia, ilusión de obligaciones fiscales. Resaca o espiral. En un mercado de fuerte competencia, la deslealtad en competencia se produce cuando se han agotado las posibilidades legales de lucha. En esta situación, quien primero delinque presiona al resto a la comisión de nuevos hechos delictivos. La reacción en cadena. En un delito económico de elevados daños materiales, el perjudicado constituye el primer eslabón de una cadena de víctimas porque hace transmitir de unos a otros las dificultades de pago, las crisis y las quiebras. Poder corruptor. Involucra a los funcionarios públicos y efectivamente es muy común en los procesos verlos enrolados en delitos de esta índole. Estructura jerárquica. El crimen organizado en estos medios tiene una organización jerárquica, normalmente familiar o de grandes relaciones de afinidad, que les permite una estructura jerárquica sólida para planificar y definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial. Cohesión interna. Para lograr un mayor grado de cohesión interna en su organización utilizan la amenaza y la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo amerita, hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros o sus jefes. No es ideológico, para alcanzar sus objetivos persiguen fines políticos, no buscan el poder político como tal, sino incidir sobre el Estado. Lo que buscan es tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas y negocios, así como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades. Es la corrupción el elemento fundamental sobre el cual se sostienen para lograr captar o atraer a los funcionarios que más les convenga. Dimensión transnacional. El crimen organizado tiene alta capacidad de adaptación en el nuevo contexto mundial. La creación de múltiples redes y la operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del fenómeno de la globalización económica, tecnológica y de comunicaciones, lo que les permite un manejo óptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilícitas y a la vez fortalecer y expandir sus organizaciones criminales. Integral, es decir, ha adquirido dimensiones globales en lo geográfico, transnacionales en lo étnico-cultural, multiformes en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales, y pluriproductivo en cuanto al abanico de productos que comercia. Aceptación, ayudan a resolver conflictos de tipo político, social y económico de gran parte de la población donde tienen sus bases criminales, gozan de simpatía y el apoyo de su segmento de la población que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales. Efectos del crimen organizado en el Estado. Primero, la población demanda del Estado toda su capacidad y todo su esfuerzo para su protección ante la avalancha de la criminalidad en la comisión de estos hechos delictivos, responsabilidad que el Estado no debe desatender porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo con la Constitución política del país. Segundo, se incrementa el presupuesto de la seguridad pública ya que se tiene que destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el crimen organizado. Tercero, lo primero que se da es una pérdida de confianza en los funcionarios públicos, especialmente en aquellos encargados de la prevención, de la investigación y el juzgamiento de los hechos delictivos. Se erosiona el Estado de Derecho, se trastoca el sistema de justicia penal a través de la corrupción, impunidad y violencia. Cuarto, se penetra el sistema político por la financiación de campañas políticas, candidatura a alcaldías, senados, cámaras de representantes y en algunos casos hasta candidaturas presidenciales con el objetivo de mantener relaciones de poder que les asegure impunidad. Quinto, produce efectos negativos sobre la democracia porque la población achaca a la democracia la responsabilidad de todos los males que aquejan a la sociedad. En el caso de la seguridad, la población percibe que las fuerzas de seguridad son empíricas, ineficientes y corruptas, derechos humanos que finalmente solo sirven para defender a los delincuentes con el consiguiente mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las organizaciones criminales actuar impunemente.
Dentro de las estructuras vistas podemos encontrar que nuestro país aplica red de actividades criminales como es la famosa lista Clinton y que vemos que está regionalizada y con preferencia por algunas actividades económicas y que en los inicios del narcotráfico sí podrían haber sido estructura jerárquica regional, teniendo en cabeza visible en cada cartel del narcotráfico. Actualmente podría estar la oficina de Envigado, que según un artículo del tiempo.com titulado El empresario que está en la lupa de la justicia de Estados Unidos desde 1997, informa que del narcoempresario señalan al ganadero paisa José Byron Piedrahíta, incluido en la lista Clinton. Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos arrojó que sería uno de los principales socios y patrocinadores de la estructura criminal y mafiosa Oficina de Envigado, y que tiene empresas en Medellín, Envigado, Caucasia y Cáceres, así como en Panamá, Guatemala y Argentina. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2012 publicaron la lista OFAC, inicialmente llamada Lista Clinton, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se expidió en octubre de 1995 a través de la Orden Ejecutiva 12.978 como medida para contrarrestar el narcotráfico y el lavado de activos. Esta involucra a personas naturales y jurídicas no autorizadas para realizar transacciones financieras o negociar con empresas norteamericanas, así como la imposibilidad de las empresas estadounidenses para relacionarse con personas o empresas designadas en la lista, so pena de incurrir en un delito. La mencionada lista, al igual que otros listados internacionales, constituye un marco de consulta, tanto por autoridades como por sectores de la economía y del sector financiero. Actualmente en la lista se encuentran 892 empresas, algunas de estas empresas cuentan con sedes en diferentes regiones y cerca de 1.000 personas naturales colombianas. Como parte del estudio de esta fuente, se realizó un análisis sobre las actividades económicas establecidas en el objeto social de las personas jurídicas incluidas en la lista hasta el 14 de febrero del 2012. Posteriormente se procedió a identificar posibles nexos de empresas o individuos de otros países a partir de los vínculos que registra la lista respecto a Colombia. Mediante el Registro Único Empresarial RUE 2 se consultó cada una de las empresas de acuerdo a la razón social, al número de identificación tributaria NIC y a la matrícula mercantil, datos brindados por la lista OFAC. Por esta vía se logró establecer la actividad económica que realizaba cada una de las empresas, así como el estado de la matrícula mercantil, entre otros datos pertinentes para el análisis. Las 5 principales actividades económicas registradas de acuerdo al objeto social de las personas jurídicas incluidas en la lista son: comercio al por menor 29%, actividades inmobiliarias de alquiler y empresariales 23%, agricultura, ganadería, caza y silvicultura 13%, industrias manufactureras 9% y hoteles y restaurantes 8%. Enunciación de los delitos contra el orden económico y social. Estos delitos los encontramos en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 599 del 2000, en el título 10, Delitos contra el orden económico social, capítulo primero, del acaparamiento, la especulación y otras infracciones. Artículo 297, acaparamiento. Artículo 298, especulación. Inciso adicionado por el artículo 19, Ley 1474 del 2011, artículo 19, especulación de medicamentos y dispositivos médicos. Artículo 298A, adicionado por el artículo 30, Decreto Nacional 126 de 2010, circunstancia de agravación punitiva. Artículo 299, alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. Artículo 300, ofrecimiento engañoso de productos y servicios. Artículo 301, agiotaje. Inciso adicionado por el artículo 20, Ley 1474 del 2011, el cual aumenta las penas. Artículo 301A, adicionado por el artículo 31, Decreto Nacional 126 de 2010, circunstancia de agravación punitiva. Artículo 302, pánico económico. Artículo 303, ilícita explotación comercial. Artículo 304, daño en materia prima, producto agropecuario o industrial. Artículo 305, usura. Artículo 305 de la Ley 599 tendrá un tercer inciso que quedará así: cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario.
Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. Artículo 307. Uso ilegítimo de patentes. Artículo 308. Violación de reserva industrial o comercial. Artículo 309. Sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales. Artículo 310. Exportación o importación ficticia. Artículo 311. Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. Artículo 312. Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Artículo 312A. Este artículo será el 219A. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores. Artículo 312B, adicionado por el artículo 35. Este artículo será el 219B, omisión de denuncia. Artículo 313, evasión fiscal. Capítulo segundo de los delitos contra el sistema financiero. Artículo 314, utilización indebida de fondos captados del público. Artículo 315, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. Artículo 316, captación masiva y habitual de dineros. Artículo 316A, quien habiendo captado recursos del público no los reintegre. Artículo 317, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Capítulo tercero de la urbanización ilegal. Artículo 318, urbanización ilegal. Capítulo cuarto del contrabando. Artículo 319, contrabando. Artículo 319.1, contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Artículo 319.2, contrabando de medicamentos, dispositivos, suministro o insumo médico. Artículo 320, favorecimiento de contrabando. Artículo 321, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. Artículo 321, defraudación a las rentas de aduana. Artículo 322, favorecimiento por servidor público. Artículo 322.1, favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. Capítulo quinto del lavado de activos. Artículo 323, lavado de activos. Artículo 324, circunstancias específicas de agravación. Artículo 325, omisión de control. Artículo 325b, el empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el sector de la salud. Artículo 326, testaferrato. Artículo 327, enriquecimiento ilícito de particulares. Capítulo sexto del apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y otras disposiciones. Adicionado por la Ley 1028 del 2006. Artículo 327A, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. Artículo 327B, apoderamiento o alteración de sistemas de identificación. Artículo 327C, receptación. Artículo 327D, destinación ilegal de combustibles. Artículo 327E, circunstancia genérica de agravación.